Buenas noches. No sé si será una buena o una mala noticia para los televidentes, pero no vamos a hablar del Campeonato Mundial de Fútbol, como pasa en casi todos los programas, aún en los políticos. ¿Qué será la política por estos días donde existe una mezcla rara, ¿no?, de patria futbolera que parece chupar todo lo que está ocurriendo? Y están ocurriendo cosas en materia política. Debo ratificarles los que escribí este domingo en el diario La Capital. Carlos Reutemann no va a ser candidato a presidente de la Nación, no lo es, y de acuerdo a la información de la que uno dispone, tampoco va a ser, con lo cual, sobre el escenario del justicialismo disidente, una de las patas se corre. Problema para el peronismo federal, porque Reutemann no quiere, de Narváez no puede, Das Neves y Solá no tienen votos, con lo cual todo el escenario se vuelca ahora hacia Eduardo Duhalde. ¿Le dan los votos a Eduardo Duhalde para superar a Néstor Kirchner, a Cristina, quien definitivamente sea el candidato o la candidata del espacio K? ¿Le darán los votos para ganarle al acuerdo cívico? Bueno, ahora son todas conjeturas. Mientras tanto, lo que sucede entre los disidentes se parece mucho a la bubucela del Mundial, mucho ruido. De Narváez, que dice Macri es bipolar, es derechoso. Le contestan en estas horas desde el macrismo, el bipolar es él. Bueno, muchachos, si quieren ganarle a Kirchner con este jueguito, olvídense. Y tampoco deberían olvidarse en el peronismo de Mauricio Macri. Esto es muy simple, lo hemos dicho más de una vez. Hoy por hoy el que gana individualmente es Kirchner. En una segunda vuelta, como tiene un porcentaje de rechazo el gobierno nacional cercano al 65, al 70%, se cree que, bueno, como les decía, en el balotaje un candidato opositor puede ganar las elecciones, pero que no se duerman en los laureles, porque puede haber una recuperación aún más importante del gobierno nacional. Y en la provincia de Santa Fe también los escenarios que planteamos se van cumpliendo, es decir, ¿quién fue el gran ganador de la interna radical? Wiener. Y me dirán, ¿cómo Wiener? Sí, porque crece la figura de Alfonsín. ¿Le ganó? ¿Ustedes saben a quién le ganó Alfonsín en la interna? Seguramente no. A una persona que se llama Iscoiti y que es un gran desconocido, pero se impuso en la realidad que Alfonsín le había ganado a Cobos. De hecho, si uno hace una lectura más fina, podría llegar a esa conclusión. En realidad le ganó a los Moró, a los Storani, a ese espectro del Partido Radical que ya no tiene nada para demostrar. Y Wiener, con el triunfo de Alfonsín, puede lograr ahora integrar una fórmula presidencial en los comicios de 2011. Y eso articula de otra manera al Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Pero son todas especulaciones, son todas cuestiones que tienen que ver con lo que va a pasar en muy pocos meses en la realidad, pero no tengan dudas, en la superficie de lo que se habla es de esto. Y tras el corte, con quien vamos a hablar es con el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Girardi. Volvemos. Lo ascendía Horacio Girardi, no es ministro, es secretario de Seguridad, pero bueno, el cargo es importante. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. A ver, el programa evidentemente es político, pero hoy creo que la cuestión de la, podríamos decir, seguridad o inseguridad es una de las preocupaciones de la gente que seguramente a la hora también de votar tendrá entre las prioridades. ¿Y cómo está la seguridad en Santa Fe, Horacio? Yo creo que es un momento complicado, como en todo el país, no es un tema ni para minimizar,
ni para tomarlo con liviandad. Hay indudablemente en los últimos años un crecimiento objetivo del delito en Argentina. Santa Fe no está fuera de ese contexto. Y más allá de que algunos indicadores se mantienen más o menos estables en la última década, lo que ha cambiado también es la calidad del delito, es decir, el nivel de violencia. Claro. Y esto es lo que nos preocupa como sociedad. Lo que antes era un simple arrebato, hoy es un arrebato con un golpe o un arrebato con un puntazo. Lo que antes era un hurto, hoy se convierte en un robo a mano armada y un disparo que puede pegarte o no. Y entonces es lo que nos preocupa como sociedad. Uno quiere que sus hijos vuelvan con tranquilidad a su casa por las noches, que nuestros padres estén tranquilos disfrutando de sus hogares, y por eso este reclamo de la sociedad de que tengamos mayor presencia de la policía, de que nos demos nuevas estrategias. Y bueno, en esto estamos trabajando permanentemente, ¿verdad? ¿Es Rosario el principal foco de violencia, de delitos en la provincia? Digamos, lo es como gran ciudad por la cantidad de habitantes, obviamente tiene más delitos, pero en relación, la mayor preocupación que tenemos es la ciudad de Santa Fe, que tiene indicadores delictivos, fundamentalmente en tasa de homicidios, bastante superiores a los de Rosario y a los de la media de Argentina, ¿no? Una de las cosas que siempre me pregunto es ¿por qué esa particularidad de la violencia en la ciudad capital? Bueno, puede tener varias explicaciones, ¿no? Algunas son culturales, que vienen desde el fondo de la historia de la ciudad. Pero yo lo que creo que la diferencia entre Rosario y Santa Fe ha sido que Rosario ha logrado crear a lo largo de las últimas décadas una red social, una presencia institucional del Estado, pero también de organizaciones intermedias, de ONG, de vecinales, que no ha tenido Santa Fe. Y me parece que en el momento de filtrar esa violencia, de llegar a mayores niveles de tolerancia y de convivencia, Rosario tiene una experiencia y una práctica que no ha logrado la ciudad capital. En Rosario muchas veces cuando aparece una víctima de un robo, de un hecho de violencia, se dice faltan policías. ¿En Rosario faltan policías? Yo creo que uno siempre, como en todas las áreas, ¿no? Si fuera ministro o viceministro de Cultura estaría pidiendo más recursos para hacer más cultura. Creo que tenemos una cantidad razonable. Estamos trabajando para tener más. Si a mí me autorizan a tener 2.000 policías más en la ciudad de Rosario, bienvenido, ¿verdad? O si podemos capacitarlos, formarlos. Pero estamos trabajando para incrementar la cantidad de policías en toda la provincia. Esperamos para este 2010 poder sumar 1.000 nuevos egresados del Instituto de Formación de la Policía y ya con los ingresos de años anteriores estamos de alguna forma desequilibrando la tendencia porque bueno, hay una cantidad de bajas que se dan cada año por jubilaciones, por retiros, por enfermedad y además poniendo mucha fuerza en esa capacitación y mucha expectativa en esta nueva formación de la policía que como vos sabés, Mauricio, ahora es de 2 años. Antes era de 4 meses, se ha cambiado un nuevo plan de estudios que ahora lleva a 2 años la formación de los agentes policiales en Santa Fe. Hay una incompatibilidad entre pertenecer a una fuerza, a un gobierno de tinte progresista y maximizar las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Si esto no es así, ¿cuál es la diferencia que le da ese gobierno progresista a la cuestión, en este caso en la provincia? Mira, yo creo que ya desde hace unos cuantos años la dirigencia política se ha dado cuenta que tiene que meterse en el tema de la seguridad y de la policía, que la policía no puede funcionar de manera autónoma, por eso se han creado los ministerios de seguridad, las secretarías de seguridad ciudadana. Y en el caso de las fuerzas progresistas sí ha habido siempre una tendencia a pensar que la cuestión de la seguridad es una temática que siempre abordaba mejor la derecha, ¿no? Con esta idea de que más mano dura, ver cómo más armas, más equipamientos, subir o bajar la cantidad de años en lo que hace la imputación de menores. Pero yo creo que construir condiciones de seguridad no es de derecha ni de izquierda, ¿no? Es una obligación que tenemos desde la dirigencia política de vivir en una sociedad más segura, más previsible, con mejor calidad de vida, y en lo que marcamos la diferencia sí con los sectores más conservadores o de derecha de nuestra sociedad,
es en que estamos trabajando mucho la cuestión social. Aquí hay una cuestión social de fondo muy fuerte. Para darte un número, Mauricio, Santa Fe, 130.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, condiciones de marginalidad que a pesar del crecimiento económico de Argentina no hemos logrado revertir los argentinos, y un avance del tráfico y del consumo de drogas que preocupa. Entonces, cuando se producen todos estos cruces, estamos ante una situación difícil que hay que abordar no solo desde lo policial, que hay que tener estrategias policiales de mayor presencia, de profesionalización, de capacitación de la fuerza, pero fundamentalmente desde programas sociales que incluyan a esos jóvenes en el trabajo, en la escuela y en la posibilidad de un futuro. Sos un dirigente político, por eso llegaste a este cargo, y se vive en la provincia de Santa Fe, se vive en la ciudad, un momento donde empiezan a vislumbrarse las estrategias, es decir, se habla de que, lo decía yo en la columna, Hermes Wiener podría integrar una alianza, una fórmula presidencial. En la provincia, el radicalismo que está pujando por tener su candidato a gobernador. Y en la ciudad de Rosario, a la hora de hablar de candidatos, la cosa parece un terreno yermo, porque Lifchit termina su segundo mandato y porque en el escenario no se habla de demasiados postulantes. ¿Vos sos candidato a intendente de Rosario? Mira, vos sabés que en el día de ayer el presidente de nuestro partido, que fue reelecto con un alto porcentaje, casi el 90% de los votos, planteó que no es tiempo de hablar de candidaturas. Pero más allá de eso, y que respeto mucho el criterio de Rubén, como vos decías, este es un programa político y uno no puede estar escapándole a la pregunta. Creo que indudablemente, y más allá de que, como estábamos hablando recién, estoy en una función muy compleja, muy demandante, de mucha intensidad, indudablemente en la medida que se acerca el escenario electoral del 2011, hay referentes institucionales, afiliados, afiliadas, compañeros del partido que preguntan, que consultan, que proponen. Y bueno, la verdad que como dirigente político y con tantos años de trabajo en la gestión pública, estoy abierto a las propuestas, a las posibilidades, a las alternativas, y en la medida que mi partido pueda ver mi nombre como una alternativa para hacer un gran desempeño en Rosario y por lo tanto colaborar en una estrategia provincial, llegado el momento y cuando eso se discuta, desde ya mi máxima disposición, como lo he estado para cuanto cargo y desafío me ha propuesto mi partido en estos años. ¿Te sorprendió, si se quiere, la unción que hizo Wiener de Antonio Bonfatti como candidato a sucederlo? Sí, de alguna forma sí, fue sorpresiva, pero a la vez comprensible, ¿no? Lo explicaba el propio intendente Lifchit. Bueno, de alguna forma el gobernador ha dicho, me gustaría que haya una continuidad en mi proyecto, y me parece que alguno de mis ministros puede ser quien mejor lo continúe, pero creo que también hay otros dirigentes de mi partido que tienen condiciones similares para desempeñar ese rol, ¿no? Lo cual es muy positivo, abre un escenario optimista, y es un poco en estos días de fútbol, y vamos a meter la perla de fútbol, el problema que tiene Maradona. Tiene muchos delanteros que pueden hacer goles. Muchos números 9 ahí. Muchos números 9, algunos bastante habilidosos, y bueno, si ese es el problema que tenemos como fuerza política, bienvenido. Depende, en este caso, tu candidatura a intendente, de cómo se articule el resto de las postulaciones dentro del socialismo, partiendo, yo sé que no les gusta hablar de esto a los dirigentes socialistas, de una composición interna donde está el lifchismo, el partido y el wienerismo. Es decir, si va Bonfatti a la provincia, es un candidato wienerista, con lo cual otro debería ser el cantar en Rosario. Mira, siempre la definición de candidaturas en mi partido ha tenido una gran cuota de consenso, de diálogo, de análisis de cuáles son los mejores equilibrios para triunfar, ¿no? No es solamente una cuestión de lanzar candidaturas, sino de que podamos retener la ciudad de Rosario, que para nosotros es muy importante, y de allí construir la retención o el triunfo en la provincia de Santa Fe. Se ha dicho muchas veces, no hay Santa Fe sin un triunfo en Rosario, pero eso seguramente se va a definir dentro de un tiempo,
y tratando de llegar con esta fórmula de equilibrio y también de respeto al Frente Progresista, ¿no? Porque los demás partidos del Frente Progresista tendrán cosas para decir, tendrán cosas para proponer y también tendrán candidatos que querrán postularse, ¿no? Hay algo positivo en esto, por eso hablar de candidaturas no está mal. Tu candidatura dependerá en buena forma, en buena parte, de tener una gestión exitosa como secretario de Seguridad. Bueno, esto es indudable, ¿no? Uno tiene que llegar con los deberes bien hechos y más allá de que desde hace muchos años estamos trabajando en política y en la gestión pública y de alguna forma hemos hecho todo el recorrido que uno debe hacer para aspirar a tal o cual función, de eso se trata, ¿no? De lograr los consensos, los equilibrios a nivel del partido del Frente Progresista y de que la sociedad reconozca una labor, un compromiso, un esfuerzo y la capacidad de poder asumir un desafío tan importante como puede llegar a ser gobernar una ciudad como Rosario, ¿no? Horacio Girardi, muchas gracias por haber estado en el programa. No, muy amable, Mauricio. Estuvimos con el secretario de Seguridad de la provincia, Horacio Girardi. Tras el corte, el diputado provincial Jorge Laña. Jorge Laña es diputado provincial del justicialismo, reutemista, una de las voces más críticas que tiene el gobierno provincial de Hermes Wiener. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Se han quedado sin candidato a presidente? Yo creo que no. Para mí Reutemann sigue siendo una incógnita, un hombre que mide mucho sus tiempos, participa del espacio del peronismo federal. Yo no doy por acabada esa participación como candidato a presidente, pero de todos modos el peronismo federal es una realidad. Yo siempre digo entre amigos que con Reutemann sería mucho más fácil, pero hay hombres importantes en el peronismo federal que seguramente van a dar batalla por la presidencia con muchas posibilidades de ganar. Se verá alrededor de fin de año. El acuerdo es que no haya internas dentro del peronismo federal. Es un avance importante lo del jueves pasado. Y de ahí surgirá un hombre. Surgirá un hombre que representa lo genuino del peronismo. Yo siempre digo que los disidentes son los K, no nosotros, que creo que expresamos el peronismo más genuino, una construcción política diferente a la K, que es una expresión que me parece que está agotada en el sentido de que la sociedad está harta del blanco y el negro, del si me querés te doy, en esa presión que ejerce sobre la sociedad misma y después sobre los dirigentes políticos de todos los niveles. Hoy vemos intendentes y presidentes de comuna, gobernadores, que con este centralismo ultranza que hay sucumben ante un peso más, un peso menos. Me parece que esa forma de hacer política no va más en la Argentina y nosotros queremos expresar otra manera de hacer política. Entonces creemos que el peronismo federal va a ser la opción. Hay muchas cosas por ver, incluso si vamos a competir en la interna del justicialismo o no, ¿no? Spinozzi cuando estuvo acá dijo que había que empezar a trabajar por una candidatura a gobernador más allá de lo que Reutemann diga. Mercier dijo lo contrario. Si Reutemann es candidato a presidente, yo puedo ser candidato a gobernador. ¿Cuál es su opinión respecto a qué debería hacer acá el reutemismo de cara a las elecciones provinciales? Me parece, sin criticar a los compañeros, que si uno tiene vocación de ser, no tiene que poner condicionamientos. Y por eso estoy convencido que Ricardo Spinozzi es una de las figuras nuevas que el justicialismo provincial tiene para ofrecer. Estamos trabajando para construir la candidatura a gobernador de Ricardo Spinozzi sin condicionamiento alguno. Si Reutemann va o no va, si llueve, si no llueve, si Argentina sale campeón o no. Empezamos de abajo hacia arriba, tenemos armados en muchos departamentos, gente que se está juntando, y Spinozzi expresa lo nuevo. En los próximos meses haremos un esfuerzo grande, sobre todo aquí en Rosario y en Santa Fe, para instalar la figura de Ricardo Spinozzi, y después se verá. Pero me parece que si de renovación hablamos en el justicialismo y en los demás partidos, Spinozzi es una figura que expresa esa renovación, ¿no? Y vale la pena el intento, como te dije, sin condicionamientos. También se habla lo mismo de Obey. Obey, que es una figura importante, que yo creo que es uno de los que
mejores índices de medición debe tener, porque hizo un gobierno, a mi juicio, uno de los mejores gobiernos en esta provincia. Pero hay que ver si Obey también decide largarse al ruedo o está esperando la decisión de Reutemann, ¿no? O si busca otro destino. Claro. ¿Cómo se llamaba el libro, el título del libro que escribieron? La secta socialista. La secta socialista. Un libro que se leyó mucho en los ámbitos políticos. ¿Va a haber una segunda parte? Sí, estamos con mi amigo Battistoni escribiendo la segunda parte, que va a hacer un repaso histórico nuevamente y se va a centrar en la gestión o en la deficitaria gestión de Hermes Wiener en la provincia, en estos 3 años de gobierno, ¿no? Nosotros tenemos esa mirada y, bueno, estamos fundamentándola con documentos. Creemos que para fin de año va a estar esa segunda parte. La verdad que Wiener nos dio el marketing, que es lo que mejor sabe hacer el socialismo, ¿no? Con su presencia en el evento de presentación del primer libro. Ojalá venga al segundo. Al segundo, ¿no? ¿Y cuáles son las críticas que se le hacen a Wiener? Sí, yo creo que no encontró la manera de gestionar. Pongo a salvo la figura de Wiener en sí, que sigue teniendo niveles de aceptación. Su elenco ministerial no ha rendido a la altura de las circunstancias, no le han encontrado la vuelta a una provincia tan distinta del norte al sur, del este al oeste. Me parece que quisieron emplear una receta que le dio muchos resultados en Rosario, con alguna obra emblemática. En Rosario fue las obras de la costa, aquí los mentados hospitales, que les cuesta hacer realidad, el puerto de la música, 4 o 5 obras, más allá de las necesidades de la gente. Si hay algo le tengo que criticar a este gobierno es la prioridad de los recursos y de las necesidades. Me parece que prioriza mal este gobierno. Este gobierno que viene con la patente de ser excelente en salud, este grupo político, tuvo logros importantes en Rosario, no los repitió en Santa Fe. Y me parece, le voy a robar una frase a Antanas Mockus, que es el candidato colombiano que perdió, que va ahora a la segunda vuelta. Estuvo ¿no? de veedor usted en Yo Colombia. estuve en Colombia y por eso Mockus construía su campaña diciendo hay que construir sobre lo construido. Es decir, el tema seguridad de Uribe lo mantenía, que fue lo que le hizo ganar las elecciones al candidato Uribe. Me parece que aquí el socialismo quiso borrar con 24 años de justicialismo, y había cosas que estaban bien y cosas que estaban mal, por eso perdió el justicialismo. Y ese borrar con todo ha hecho que empezar de cero en todas las áreas no se ha podido ver todavía realizaciones. Y yo te puedo hablar de casos puntuales. Por ejemplo, en parques industriales, por darte un ejemplo. El gobierno de Obey instaló un programa donde ponía el gobierno el 50% y los industriales otro 50% para mejorar la infraestructura de los parques industriales. Eso se borró y estamos a casi 3 años de gobierno y se está pensando en una nueva ley de parques industriales, que todavía no sé si el proyecto entró o está por entrar. Y en todas las áreas igual. En educación, vos te acordarás cuando pintaban las escuelas Wiener, bueno, siguen las escuelas con los mismos programas de infraestructura. Y algo más emblemático, sacar los comedores escolares. Las maestras tienen que enseñar y no tienen que dar de comer. Eso no se movió nada. Es más, se quedó clavada en $1 peso y algo la ración de comida. Mientras tanto hablamos de Puerto de la Música. Me parece que ahí está el contraste entre las prioridades de este gobierno y las necesidades no cumplidas, ¿no? Esa es una de las mayores críticas que uno le puede hacer. En el orden del haber puede ser que se está implementando la reforma judicial que empezó el gobierno de Obey, aunque bueno, no con la celeridad que uno quisiera, pero bueno, se podría tener como uno de los logros, ¿no? Desde el peronismo, uno advierte que para tener chances en una futura elección, lo mejor que le puede pasar es llegar unido. ¿Ustedes advierten que será muy difícil tener al kirchnerismo santafesino participando de una gran interna? A eso aspiramos todos. Nosotros somos autoridades partidarias, yo en mi departamento, yo soy presidente del partido, Rubeo es el presidente aquí. El Frente Progresista llegó amontonado, no unido, y le ganó la elección al justicialismo, porque poco tenían que ver sectores de derecha, izquierda, de centro. Se amontonaron y ganaron. Me parece que si somos inteligentes en el justicialismo y fijamos reglas de juego,
podemos ir a una interna provincial. Provincial, te digo, porque no se sabe qué va a pasar a nivel nacional. Hay una ley interna abierta y obligatoria que no está reglamentada por el gobierno. Kirchner sigue especulando, siempre un jugador de póker sigue especulando si va a ir esa ley, si va a ir otra, con el encuestómetro en la mano, ¿no? Me parece que el justicialismo ha dado algunos pasos en la provincia para tratar de ir a una interna. Somos dos expresiones políticas muy definidas, lo que es el peronismo federal y lo que es el kirchnerismo en la provincia. Pero bueno, me parece que vale la pena el esfuerzo, máxime la debilidad de gestión de este gobierno, socio radical, como le digo yo, que va a tener problemas internos muy serios también. No es un lecho de rosas lo que va a pasar en el Frente Progresista con esta revitalización del radicalismo y la necesidad que tiene el radicalismo de sus bases, más de que sus dirigentes, de tener un candidato propio. Lo admiten algunos dirigentes, las bases, los presidentes de comuna, los miembros de cualquier ateneo radical quieren que el radicalismo vaya con un candidato a gobernador. Y no le va a ser tan fácil a los dirigentes convencerlo de lo contrario a las bases. Así que se vienen turbulencias en todos lados, no solo por el lado del justicialismo, ¿no? Si Reutemann no es candidato a presidente, se lo pregunto como dirigente a Jorge Laña, ¿quién le gusta más? ¿Duhalde, Solá, Das Nieves, de Narváez no puede? Sí, a mí me gusta en sí, también hablando de mostrar cuadros nuevos, me gustaba de Narváez, ¿no? Tiene ese impedimento constitucional, no sé si se va a animar a hacer el intento ante la justicia. Si no es Reutemann, de los que está, me parece que ha tenido probada capacidad para conducir los destinos del país, Eduardo Duhalde. Si a mí me lo preguntás desde lo personal, te digo que es Duhalde. Pero yo sigo teniendo la esperanza de que Carlos Reutemann sea nuestro candidato a presidente, ¿no? Tiene una virtud Reutemann, ¿no? Porque todos seguimos hablando de él. ¿Puede tener chance de volver a ser candidato a gobernador? Yo creo que no, yo creo que si decide competir lo va a hacer por la nación. Me parece que ya ha dado como gobernador mucho y que si tiene ganas de competir lo va a hacer por la presidencia, no lo veo yo por un tercer mandato de gobernador. Jorge Laña ha sido muy amable por estar en profundidad. Vamos a esperar el libro y volver a charlar sobre eso. ¿Cómo no? Agradecido soy yo. Estuvimos con el diputado provincial Jorge Laña. Tras el corte dialogamos con el intendente de Firmat, uno de los pocos que claramente jugó por Ricardito Alfonsín en la interna del domingo pasado. Carlos Torres es intendente de Firmat y decíamos en el bloque anterior, el dirigente radical que más claramente jugó a favor de Ricardo Alfonsín en las internas que tuvieron lugar en provincia de Buenos Aires. Torres, bienvenido. Gracias por invitarnos. ¿Qué significa hacia adentro del radicalismo y también hacia afuera la victoria de Alfonsín en estas internas? Bueno, la verdad que es muy importante para nosotros. Nosotros estábamos esperando que Ricardo pueda superar este escollo de la interna en la provincia de Buenos Aires, que más que una interna, como nosotros dijimos cuando estuvimos en la última reunión ahí en Buenos Aires, era una externa, digamos, porque la verdad que todo el país estaba esperando que el desenlace de esta elección. A mí me parece que Ricardo Alfonsín es un dirigente que trasciende al partido, trasciende a la Unión Cívica Radical. No son muchos los dirigentes que tienen esta capacidad de estar instalados mucho más allá de los partidos políticos. Creo que le podemos nombrar 4 o 5 que realmente digamos, generan expectativas por fuera de los partidos políticos a los que pertenecen. Y con Ricardo se generó esto. Nosotros estuvimos en una de las últimas reuniones que se hizo, estuvimos en el acto de Ferro, y realmente había dirigentes de todo el país que estaban esperando este resultado que lo pone a Ricardo en un lugar de mucha expectativa, no solamente para los radicales que estuvimos acompañándolo, sino también para muchos independientes que están viendo en Ricardo una figura con mucha potencialidad, ¿no? Hasta hace muy pocas semanas
aparecía Julio Cobos como número puesto dentro de las filas radicales e incluso como un candidato con muchísimas chances de ganarle al kirchnerismo. ¿El triunfo de Alfonsín cambia las cosas adentro del radicalismo respecto a Cobos, no? No, me parece que cambia las cosas en el sentido de que lo potencia mucho a Ricardo, digamos. Pero esto no habla en contra de Cobos, digamos. A mí me parece que Cobos tiene todavía un reconocimiento público, y lo dicen las encuestas de imagen, de intención de voto, que es muy importante también para los radicales. Es decir, nosotros probablemente el año que viene podamos tener 2 candidatos en el lugar de asumir la responsabilidad de poder ser candidatos a presidente. Así que me parece que para nosotros como radicales es muy importante. Usted recuerda que en la última elección nosotros tuvimos que ir con un candidato que no era radical. Con Labaña. Con Labaña, exactamente. Y bueno, y ahora se va a invertir esto y vamos a tener probablemente 2 candidatos. Vamos a ver cómo se dirime, falta mucho tiempo en política, una eternidad, un año, pero me parece que hoy están potencialmente instalados los 2. Claro, llegaría la oportunidad de tener una gran interna incluso, que dicen desde los partidos políticos que sirve para movilizar y para poner, si se quiere, en práctica lo que luego va a suceder en una general. Sí, aparte a nosotros nos gustan las internas. Ni hablar. Ni hablar. A confesión no de lo, parte... no lo podemos evitar. No, pero me parece que son 2 formas distintas. Me parece que nosotros con Julio Cobos tuvimos un acercamiento muy importante en el momento que él se expidió con el tema de la 125. Creo que fue muy importante el rol que él cumplió en ese momento. Por supuesto que para los radicales él está pagando un costo muy alto de haberse ido con la transversalidad, con Néstor Kirchner, y hay muchos radicales que todavía hoy están dolidos por esa situación que se dio. Yo creo que hoy a nivel del partido, por lo menos en Santa Fe, yo le diría que hay más del 90% está acompañando la figura de Ricardo Alfonsín, digamos. Pero no así con los extrapartidarios, digamos, por fuera del radicalismo todavía sigue teniendo un consenso muy importante Julio Cobos. Así que me parece que hay que ponerlo en estos términos. Falta mucho tiempo, vamos a ver cómo se desencadenan las cosas del año que viene. Potencialmente el radicalismo está muy bien, estamos contentos los radicales, estamos felices de tener una situación de estas, porque recién ahora estamos recuperándonos de la debacle que fue para nosotros el gobierno de la Alianza. Nos costó mucho reinstalarnos nuevamente y la gente nuevamente nos está mirando dándonos nuevamente la responsabilidad de tener que gobernar. La provincia, la nación y muchos distritos muy importantes. Así que en eso estamos, ¿no? Yo decía en la editorial de apertura que el gran ganador también había sido Wiener, porque de alguna manera la relación entre Alfonsín y el gobernador permite que se vuelva a hablar de esa fórmula. La pregunta para usted como dirigente radical es, a partir del triunfo de Alfonsín, ¿decaen las chances de que el radicalismo en Santa Fe tenga un candidato propio? No, para nada. Yo creo que en realidad lo que se fortaleció con el triunfo de Alfonsín es el acuerdo cívico, porque Ricardo es un defensor de estos acuerdos. Usted lo habrá escuchado muchas veces, que dice que socialistas y radicales somos lo mismo, tenemos los mismos objetivos. Es decir, el acuerdo cívico me parece que toma fuerza a partir de este triunfo. Usted sabe cuáles son las manifestaciones que han tenido tanto socialistas como algunos integrantes de la coalición cívica respecto de Cobos. Pero como dice Ricardo, me parece que hay que hablar mucho, hay que dialogar, hay que buscar los consensos. El acuerdo cívico es una prioridad, hay que tratar de fortalecerlo. Lo mismo que es para nosotros el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Es un objetivo fortalecer el Frente Progresista. Lo que no quiere decir que nosotros dejemos de pensar en tener un candidato a gobernador de la Unión Cívica Radical. Creo que es absolutamente legítimo, tan legítimo como lo que puede plantear Wiener respecto de su preferencia o como lo que puede plantear cualquiera de los otros partidos. Digamos, en esto hay que ser muy claro. Nosotros defendemos los partidos políticos, defendemos al radicalismo en nuestro caso, vamos a intentar instalar un gobernador de la Unión Cívica Radical dentro del marco del Frente Progresista, buscando los consensos necesarios y eventualmente yendo a disputar una interna abierta si es que la situación nos lleva a ese lugar, ¿no? ¿Es Barletta el candidato?
Bueno, yo creo que Barletta, por ser el intendente de una de las ciudades más importantes de Santa Fe, se convierte en un candidato natural. Lo mismo que lo es Lischis para el socialismo, digamos. Son candidatos naturales por ser gobernantes de las ciudades más importantes del país. Bueno, Wiener dijo Giustiniani. Bonfatti. Sí, está bien, legítimamente, pero no sé si el Partido Socialista va a terminar opinando lo mismo, digamos. Pero me parece que lo mejor que nosotros podemos hacer como radicales es tener varios candidatos posicionados y no estar dependiendo de lo que le pase a un candidato único que puede tener dificultades. Usted sabe que todos los que estamos en gestión, y si no mire lo que le pasó a Aníbal Ibarra en Buenos Aires, podemos tener dificultades y dificultades graves. Entonces, que todo un partido en una provincia esté dependiendo de lo que le pase a un dirigente me parece que no sería prudente, digamos. Yo creo que es importante que tengamos varios candidatos posicionados para asumir esos lugares de responsabilidad, ¿no? Usted es intendente de una ciudad importante, pertenece al Frente Progresista y desde su lugar, ¿cómo evalúa la gestión provincial? Mire, yo creo que esta va a terminar siendo una gestión muy exitosa para la provincia de Santa Fe, a pesar de todas las dificultades, a pesar de, y quiero ser respetuoso, pero me parece que desde el Partido Justicialista ha habido mucha mezquindad política. Me parece que un sector del Partido Justicialista no quiere que al gobierno del Frente Progresista le vaya bien. Esto es la verdad que yo creo. Me parece que el Partido Justicialista está esperando que llegue lo antes posible el 2011 sin que el gobierno del Frente Progresista tenga grandes logros. Y esto me parece que es una mezquindad política. Pero me parece que a pesar de todas esas cosas, este va a ser un gobierno exitoso. ¿Por qué? Porque es un gobierno transparente, es un gobierno honesto, que ha intentado hacer muchas cosas, que ha tenido muchas dificultades por un montón de motivos que usted conoce muy bien, pero me parece que a pesar de eso va a estar terminando una gestión buena para la provincia de Santa Fe y no veo por qué el electorado de la provincia de Santa Fe quiera volver a un gobierno justicialista el año que viene. ¿Usted cree que lo mejor en Santa Fe es ir a internas con un candidato radical, un candidato socialista, tal vez alguien del ARI, o siempre acordar en este caso una fórmula es lo mejor? No, yo creo que si se puede acordar una fórmula es lo mejor. Me parece que sería políticamente muy bueno para todos los partidos del Frente Progresista llegar al consenso necesario para tener una fórmula en común con todos los partidos que integramos el Frente. No lo veo sencillo, sinceramente le digo, no lo veo sencillo. Me parece que va a ser muy complejo el armado del año que viene, sobre todo porque esta es una provincia muy externa, muy extensa, con realidades muy distintas en cada uno de los lugares y va a ser muy difícil acordar una estrategia común a nivel provincial, a nivel regional y a nivel de los distritos en la provincia de Santa Fe, con todos los partidos. No va a ser sencillo, pero no hay que dejar de intentarlo. Me parece que lo peor que podemos hacer es no intentarlo, no sentarnos a dialogar, no agotar todo lo que esté a nuestro alcance para intentar lograr lo mejor, para preservar el Frente Progresista. Y si no nos queda otro camino, ir a la interna abierta. Pero me parece que el camino del consenso es el mejor. Los grandes derrotados, más allá de Cobos, han sido Leopoldo Moró, Federico Storani. Esto quiere decir que definitivamente el afiliado radical le puso punto final a una serie de dirigentes que lo llevaron al peor momento de su historia, ¿no? Sí, no sé si punto final, porque digamos, el radicalismo es un partido muy especial donde todos participan siempre, digamos, ¿no? Pero me parece que por lo menos ubicó en su lugar lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires, no acompañando una estructura partidaria que a lo mejor tenía intereses distintos a los que claramente manifestó Ricardo Alfonsín en una actitud de renovación, de progresismo, de humildad. Ricardo es una persona muy generosa, políticamente hablando, digamos, que está siempre pensando cómo ayudar al otro, y me parece que los afiliados de la provincia de Buenos Aires entendieron este mensaje. Y todos los que fuimos a acompañarlo de otras provincias, sin tener demasiada injerencia en lo que pasaba puertas adentro en Buenos Aires, fuimos a manifestar esto. Cuando nos tocó hablar a nosotros dijimos esto. Ricardo es una persona muy generosa, que tiene ideas muy claras desde el punto de vista político, que es un dirigente formado. Por eso yo no coincido con aquellos que dicen, incluso usted creo que también lo dijo, que era... No gobernó nada. Que no administró nada. No solo eso, sino que era portador de apellido. Sí.
Me parece que eso... Lo cual no tiene la culpa. No, por supuesto que no, y además él lo admite. Él dice, sí, yo todo lo que tengo se lo debo a la figura de mi padre y soy un agradecido de lo que hizo mi padre, y si puedo seguir la línea de trabajo que él tenía, lo voy a hacer, digamos. Pero me parece que Ricardo va mucho más allá que eso. Es un dirigente formado, que tiene discurso, que tiene convicciones claras, que claramente defiende al partido, que ha tenido una actitud de muchísima generosidad con muchos dirigentes de todo el país. Ha venido a la provincia de Santa Fe, ha recorrido la provincia de Santa Fe junto con nosotros y le ha dedicado muchísimo tiempo de su vida a esto, a militar, a recorrer los lugares, le gusta, lo lleva realmente en la sangre, y creo que nosotros valoramos eso mucho más allá de las otras cosas, ¿no? Para terminar, ¿podrán por una vez los radicales separar lo anecdótico de lo importante? Porque digo, no corren el riesgo de que otra vez una interna, en este caso Cobos, Alfonsín, les haga perder esa gran chance que tienen ahora de convertirse en alternativa. Sí, puede ser que pero bueno, a veces los caminos de los partidos políticos llevan a esos lugares, pero no hay que tenerle miedo a esto, digamos. La verdad que el radicalismo ha demostrado que es un partido democrático, que elige sus dirigentes de forma democrática, no a dedo, digamos, y esto es un mensaje muy importante para la gente. No es menor para la política. Hoy los dirigentes políticos están, y usted habrá visto las encuestas de opinión, en donde por suerte los médicos todavía seguimos teniendo buena imagen, pero a su vez los políticos cada vez menos. Es realmente terrible lo que pasa con la dirigencia política. Entonces, bueno, uno por suerte tiene las dos cosas, un poco de médico, un poco de político, así que estamos en el término medio, pero mucho más allá de lo anecdótico, digamos. Me parece que es importante revalorizar esto de los partidos políticos. Hay que rescatar los partidos políticos. Si no tenemos partidos políticos, ¿qué hay en el país? Cuando la gente habla mal de los políticos, con mucha razón lo hace, porque no hemos sido mucho ejemplo de muchas cosas, pero hay que erradicar a los malos políticos, pero no a la política. Hay que trabajar en política, hay que meterse, hay que participar, si no, ¿qué hay? Hay dictaduras, no hay nada. ¿Sigue trabajando como médico mientras es intendente? Sí, sigo trabajando como médico, bueno, haciendo un gran esfuerzo, porque realmente no es fácil, pero para mí también es muy importante mantener mi actividad. Es un buen ejemplo. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. No, al contrario. Estuvimos con el intendente de Firmat, Carlos Torres. La última pausa, pequeñísimas conclusiones y se va el programa. Hay por debajo de la superficie en el Partido Socialista una interna que está jugando o intentando jugar sus cartas, como yo nunca antes había observado. Los socialistas son muy poco proclives a blanquear las diferencias, a poner en escena esa interna. Sin embargo, uno a poco de andar, de leer entre líneas, de escuchar, de reunirse con dirigentes, advierte esto. Porque, ¿qué sucede? El peronismo santafesino está muy dividido, y ni les cuento si se confirma esto, que yo lo doy como confirmado, con los riesgos que implica. A lo mejor mañana Reutemann dice otra cosa, pero la información que yo recibí el día jueves de alguien, bueno, de una figura muy importante, es que no juega por la presidencia, no sea gobernador, ¿no? Pero digo, esta salida de pista de Reutemann, otra vez, implica que los socialistas digan, tenemos la chance de seguir gobernando Santa Fe. Entonces Wiener dice, mi candidato es Bonfatti. Giustiniani dice, ¿cómo que es Bonfatti? Esta vez le toca a alguien de nuestro sector, léase el partido. Giustiniani quiere ser candidato a gobernador. Lifchitz quiere ser candidato a gobernador. Y que este querer ser se transforme en un hecho va a depender de cómo termine su gestión en Rosario. Y esa misma interna, ¿sí? Un candidato del partido, que es Giustiniani, un candidato del listismo, que es Lifchitz, y un candidato del vinerismo, que es Bonfatti, juega también en la ciudad de Rosario. Estuvo con nosotros Horacio Girardi, quiere ser candidato a intendente, representa al lifchismo. Miguel Zamarini,
es del partido, del sector de Giustiniani. Y del Wienerismo, será Bonfatti si no es candidato a gobernador. Vamos a estar dentro de 7 días charlando con el ministro de Gobierno. Esto pasa en el socialismo. Por el lado de la Unión Cívica Radical, empiezan a bosquejarse también con mayor credibilidad los que dicen vayamos a una interna con Barletta. Ahora bien, Barletta tiene que levantar en la consideración, en la opinión pública, es decir, es un dirigente, el intendente de la ciudad de Santa Fe, pero no es conocido en la geografía provincial. Debe decirse, en favor de Barletta, que más allá de Wiener y algún par de dirigentes más, casi nadie es conocido de la dirigencia política en todo el territorio provincial. En consecuencia, y para terminar esta editorial, la semana ha presentado 2 novedades. La deserción de Reutemann para jugar como candidato a presidente de la Nación y la reaparición en escena de la interna socialista. Cada vez falta menos para el 2011 y no es verdad lo que dicen los políticos que es toda una eternidad. De estas cuestiones que nosotros le estamos contando se habla debajo de la superficie, se habla entre la dirigencia política mientras el Mundial actúa como una gran bubucela. Nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves.